Buenas noches. Buenas noches, Ley. Permítame un segundito, solo voy a responder un mensaje aquí. Me están preguntando una cosa. Bueno, perdón, es que me estaban preguntando una licenciada del área, una cosa. Y bueno, vamos a empezar a resolver el ejemplo en el que nos quedamos. Ahorita les voy a compartir. Gracias, Helen. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿qué dijo? Que ahorita les voy a compartir pantalla. Ah, ya, es que mi internet estaba mal. Gracias, disculpe. No tenga pena. El ejercicio de costeo variable es el que veremos, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a verlo. Permítanme. Y ahí estamos. Vamos a continuar. Solo voy a ver hasta dónde me quedé con ustedes. Nos quedamos hasta el inventario, si no estoy mal.
Entonces, ¿cuánto nos había quedado el inventario? Jóvenes, ¿cómo nos había quedado el inventario? El inventario nos quedó en 57,105. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi costo de ventas? ¿Cómo me va a quedar mi costo de ventas? Jóvenes, jóvenes, 799,470. 700. 99,470. Muy bien. ¿Y cuánto nos queda nuestro margen de contribución bruto? $1,400,830. 1,411,830. Muy bien, gracias. Siguiente paso. ¿Qué tengo? ¿Qué les dije según la teoría? Que tendríamos que tomar en cuenta para que el margen bruto de contribución quedara solo como margen de contribución, o sea, para margen de contribución neto, ¿verdad? Para que ya no sea un margen de contribución bruto, sino que ya solo sea un margen de contribución. ¿Qué les dije que teníamos que hacer? Vean su material. Restar los gastos indirectos y los gastos de operación, ¿no? Gastos indirectos y gastos de operación. No. Y nos acuerdan que lo hicimos en un ejemplo del material. Habría que restarle lo de costo de ventas y administración variables. Correcto. Tenemos que quitar el costo de ventas y administración variable. ¿Cuánto vamos a tener?
¿Cuánto vamos a tener de costos de venta y administración variable? Licenciadas, serán 120.750. ¿Y cómo determinó eso? Multipliqué 3.75 que me dan en el ejercicio por 37.800 unidades vendidas. Correcto. ¿Por qué no tomó las 40.500? Porque el ejercicio me indica que esas se fabricaron más se vendieron 37.800. Y como son costos y ventas variables. Costos de administración y ventas variables. Exactamente. Eso no tienen que ver con la producción, solo con el producto vendido. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi margen de contribución? Ciento veintisiete mil. Un millón 170.080. Sí, 1.270.080. Exactamente. 1.270.000. Bueno, de ahí vamos a tomar en cuenta los gastos del periodo. ¿Cómo vamos a quedar con esos gastos del periodo? Licenciada, los 5.000 en total. Ujú. 5.000. ¿Y qué? ¿No tomaría nada más? No. Los demás incluyen algo más como gastos del periodo. Jóvenes, ¿seguros? ¿Qué método estamos trabajando? Ay, no, ya empezó la lluvia. ¿Qué método estamos trabajando, jóvenes? Estamos trabajando un costeo variable, ¿sí? Estamos trabajando un costeo variable.
¿Cuál es la característica de ese costeo variable? ¿Se recuerdan? No se toman los gastos de Ajá, indirectos, los gastos indirectos, licenciado. pero cualquier gasto indirecto o algún tipo de gasto indirecto. Los de fabricación fijos. Los de fabricación fijos, ¿en dónde no se toman en cuenta? En costeo variable. ¿En qué partes no se toman en cuenta? En el total de la producción, el costo total de la producción. Exactamente, no se toman como un costo de producción, pero sí como si se toman en cuenta. O sea, no se toman como un gasto, sino que se les considera o sea, no se toman en cuenta como un costo, no son parte del costo de producción, Pero sí se toma en cuenta como gasto de operación. pero sí se toma en cuenta como gastos de operación. ¿Sí? En el costeo variable, los costos directos de fabricación se consideran como un gasto operativo, como un gasto del periodo. Entonces, ¿cuánto vamos a tener de costos indirectos de fabricación fijos? ¿Cuánto vamos a tener? Costos indirectos de fabricación fijos. Joder, 20.100, licenciado. 20.100. ¿Estamos ahí? Lick, yo me perdí, perdón, ¿de dónde salieron? De su ejercicio. Mira, aquí nos dice los costos indirectos de producción de carácter fijo son los siguientes. Listo, Lick, ya lo vi, perdón, gracias. No tenga pena. 20.100. Y de ventas y administración fijos, ¿cuánto voy a tener? Serían unos 5.000, licenciado, ¿no? Y serían los 5.000. Licenciada, disculpe, ¿ya no está presentando? Ok. Gracias, Helen. Entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí? 5.000. Y la suma de esto, ¿cuánto nos da?
25.000. 25.000. Muy bien. ¿Y cómo me quedaría mi utilidad operativa entonces? Un millón 244.980. ¿Vamos bien hasta aquí? Tengo una pregunta. Los 20.000 salieron del ejercicio, ¿va? Donde usted menciona que, donde dice los costos, vamos a ver, los costos no, los costos indirectos de producción de carácter fijo Correcto. son los siguientes y ascienden a 15.000, ¿no? Sí, pero acuérdense Ajá. que hay 15.000 de qué? Renta del lugar. De Ah, ahí, depreciación, ahí están los otros 5.000. seguro. Aquí, no, los 5.000 están aquí abajo. Ah, ya, ya. Los gastos de administración son de carácter fijo. Entonces ahí están esos 5.000. Sí, los que le restó ahorita, pero para completar los 20.000 son estos. Esto que está aquí. Ah, bueno, ¿Sí? ahí estamos, gracias. De nada. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, gracias. Muy bien. Siguiente ejemplo, o sea, siguen continuando con el mismo ejemplo, pero ahorita desde el punto de vista del costeo por absorción, vamos a trabajar mismos datos. Entonces, comenzamos con lo que son las ventas. Ventas. ¿Cuánto vamos a tener de ventas? Ernesto, dígame. 2.211.300, licenciado. Correcto. Ya le iba a apagar el micrófono porque pensé que se le había encendido. De ahí que vamos a tomar en cuenta. ¿Pones? ¿Qué vamos a incluir después?
Jóvenes, mano de obra. Siempre empezamos con mano de obra. Materiales directos. Materiales directos, o sea, pueden empezar con mano de obra, pero generalmente siempre se trabaja en función de los elementos, materia prima, mano de obra y costos indirectos, para que lleven un orden y que no se les olvide, ¿verdad? Materiales directos, ¿cuánto tenemos? $425,250. 425,250. Mano de obra directa, ¿cuánto vamos a tener? 269,450. 200. ¿39 o 279,450. correcto? De ahí que tomamos en cuenta. Los costos indirectos variables. Costos indirectos variables. ¿Cuánto tenemos de costos indirectos variables? 151,875. ¿Y qué hacemos al final? ¿Qué hacemos después de esto? Se toman en cuenta los costos indirectos fijos. Los costos indirectos fijos, correcto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un costeo por absorción. Entonces aquí sí vamos a tomar en cuenta dentro del costo de producción los costos indirectos de fabricación fijos. ¿Cuánto sería? Los 20,100. Los 20,100. ¿Cuánto me queda mi costo de manufactura? $876,675. 200. $876,675. Correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a determinar el inventario final. ¿Cómo nos va a quedar ese inventario final? Determínenlo.
¿Recuerdan que terminamos el inventario final? ¿Sí? Y una pregunta, ¿estos 150.875 dónde salieron? Permítame, ¿cuáles? Los costos indirectos, vamos a ver, la fabricación variables. Es la diferencia, ¿va? Esto, ¿Sí? ya lo sacamos como lo sacamos la anterior, Ah, sí, sí. o sea, multiplicamos el valor que tenemos por costos indirectos de fabricación variable por las unidades producidas. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuánto es mi costo de manufactura por el método de absorción? Serían 876.675. ¿Cuántas unidades producidas voy a tener? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada. Gracias, Helen. Sí, ¿Cuántas unidades producidas tenemos? $40,500. 40.500. ¿Cómo quedaría mi costo unitario? 21.65. 21.65. Correcto. ¿Y cómo queda el inventario final entonces? Unidades del inventario final, ¿cuántas tengo? Las mismas, 2.300. Entonces, ¿cómo quedaría ese inventario final? 58.445. 58.445. ¿Estamos aquí? Sí. Bueno. Entonces, con esto ya podemos determinar nuestro costo de ventas. ¿Cómo me quedaría mi costo de ventas? $818,230. 818.230. ¿Estamos ahí? ¿Cómo me va a quedar mi utilidad bruta entonces? $1,393,070. 1.393.000. De ahí vamos a tomar en cuenta los gastos del periodo.
¿Qué voy a tener aquí? ¿Qué voy a incluir como gastos del periodo? Un costeo por absorción. Pues sí que voy a incluir en los gastos del periodo. Los costos indirectos. ¿Seguro? Y gastos de administración y ventas, Gastos de administración y ventas, ¿de qué tipo? Fijos. Fijo, ¿Solo los fijos? son fijos y variables. Fijos y variables. Aquí sí se toman en cuenta como normalmente se trabaja, como gastos del periodo. Los gastos de administración y ventas fijos y variables. ¿Cuánto voy a tener de variables? Siento, dale. Dígame. Licenciado, serían los 3.75 por 37.800, Ujú, haciendo un total de 141.750. correcto. Correcto. ¿Y los fijos? Son los 5.000 en total que dice el ejercicio. Está muy bien. Entonces, ¿cuánto voy a tener en total? Ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta. Ok. ¿Y cómo me va a quedar mi utilidad operativa? Un millón doscientos cuarenta y seis mil trescientos veinte. 1.200.000. 46.320. Muy bien.
¿Estamos claros hasta aquí? Ya, este es el mismo esquema para todos. Por ejemplo, para todos ustedes, esto puede ampliar algún problema. Perdón, no lo escucho muy bien, pero creo que lo entendí que si este era el mismo esquema, imagino que para resolverlo, ¿no? Excelente, Ariel. Ok, sí. Aquí tenemos que entender de que no tenemos inventario inicial. ¿Sí? No tenemos inventario inicial, entonces si no tendríamos que incluir aquí el inventario inicial al inicio. Tendríamos que tenerlo aquí para sumarlo a todo eso, pero aquí es el mismo esquema, tanto para el variable como para la absorción. Incluso aquí podrían haber desglosado los costos fijos de fabricación, podrían haberlos puesto desglosados o totales como están aquí, pero este es un esquema básico, ¿verdad? Para trabajar esto. ¿Cuánto les queda? Gracias. Aquí no tenemos ese inventario inicial, si no lo tendríamos que colocar. Lo podemos colocar aquí, sumándolo aquí, inventario inicial como algo positivo. Entonces ya sumamos el costo de manufactura más el inventario inicial menos el inventario final. Pero si no tenemos, pues no se coloca nada más. Y eso sería algo que podría valer, pero al contrario, este es un esquema básico, ¿verdad? Bueno. Ahora quiero que hagan otra cosa. Quiero que saquen la diferencia entre las utilidades operativas. ¿Cuánto les da? 1340, licenciado. 1340. Y si sacan la diferencia en los inventarios finales, ay, esto todavía no. ¿Cuánto les da? La diferencia de los inventarios finales. 1340. ¿Por qué? Porque esa parte del costo fijo que no se está incluyendo en el costo de manufactura, tampoco se está tomando en cuenta en el inventario final. Mientras que aquí sí se está tomando en cuenta en el costo de manufactura y en el inventario final. O sea, mi costo unitario aquí no tiene los costos fijos, mientras que aquí sí está incluido. Entonces, por eso la diferencia entre ambas utilidades operativas es esta diferencia que estamos teniendo en inventario. Porque todas las demás cantidades son las mismas cantidades. El que sí va a ser modificado es ese inventario final. Porque aquí no tiene esta parte fija de los costos indirectos de fabricación. ¿Estamos claros aquí?
Sí, licenciada. Ok. Licenciada, ¿puede repetirme de nuevo esa parte que mencionó que no estaban incluidos? Que me perdí un poquito. Permítame. Claro que sí. Miren, aquí, si se da cuenta, en el costo de manufactura no tenemos el costo fijo de fabricación. En cambio, aquí sí se incluye. Entonces, en el costo de manufactura, aquí sí está incluido esa parte fija de costo indirecto. Mientras que aquí, por el método variable, no. ¿Sí? Aquí sí se incluye el costo fijo, aquí no se incluye. Entonces, por eso es que mi costo unitario por el método de absorción es mayor, porque se está incluyendo esa parte fija de costo indirecto. En cambio, aquí no. Entonces, a la hora de determinar el inventario por el método de absorción, está quedando con un valor mayor por esa parte fija que se le está tomando en cuenta. ¿Estamos? Sí, licenciada. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, licenciada, entonces, al concluir, al llegar a la utilidad operativa, la diferencia de ambos tiene que cuadrar igual con, esa diferencia tiene que cuadrar con los inventarios finales de Sí, ambos ejercicios también. sí. Ah, ok. A esos inventarios finales tienen que cuadrar esa diferencia. ¿Por qué? Sí, si no Porque cuadra, algo hicieron mal, alguna suma, alguna vez hicieron mal a partir de aquí, ¿verdad? Después de esto, sí. Ajá. si no, tendrían que, porque es lo único que las cantidades son las mismas. Lo que único que cambia es el inventario final. Pero de ahí todo eso, materiales directos, y esto sí cambia, esto sí es distinto para ambos métodos. Ahora Entonces, hacemos otra cosa. Vamos a dividir lo que es mi costo indirecto de fabricación fijo, que son 20,100, lo vamos a dividir en las unidades producidas. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da si dividimos los costos indirectos de fabricación fijos en las unidades producidas? serían los 20.100 dividido 40.500. ¿Correcto? 0.50. $0.50. Y si a 21.15 le sumamos esto, ¿cuánto nos da? Si al costo unitario del costeo variable le sumamos esto que sacamos, 21.65. 21.65, que es lo que tenemos en el costeo por absorción. Estos 50 centavos que tenemos de más es lo que está haciendo que mi inventario sea más costoso. Licenciada, pero aquí siempre usted tomó los costos fijos de 20.100 dividido las unidades producidas de absorción. No, es que las unidades producidas son las mismas. O Tanto sea, en no importa variable. si tomo en variable o en absorción, si hago la división. Sí, ojalá un dato, pero son las mismas unidades. Vamos a tener las mismas unidades. Pero digamos que si en variable fuera diferente, ¿a cuál se lo tengo que No, dividir?
no tendrían que tener diferencia. Ah, Porque siempre hace estamos, ok. sí, vamos a tener las mismas unidades vendidas, los mismos costos y todo. Bueno, gracias. No puede, si no, no podemos hacer un comparativo, es como que estuviéramos analizando empresas distintas. Sí, Tienen ya que sería tener los otro tema. mismos datos. Ajá. Ahora, si multiplican estos 49 centavos por 2.700, ¿cuánto les da por las unidades de inventario final? ¿Cuánto nos da? 1.340. 1.340. ¿Por qué? Porque estos 49 centavos, si los multiplicamos por eso, es lo que nos da igual esa diferencia. Bien. O sea, estos 49, esto que tenemos aquí es lo que nos está haciendo que tengamos una diferencia entre ambos métodos. Ese tratamiento que se le está dando al inventario por el método variable y por el método de absorción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Esos datos finales siempre tienen que cuadrar ambos? O sea, hacer iguales. Sí. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque es el inventario, ¿verdad? O sea, si lo trabajamos bien, nos tendría que quedar esa diferencia, que es la diferencia que tenemos en inventario. ¿Estamos? ¿No hay dudas hasta aquí? Bueno, ustedes van a resolver en su casa el ejemplo 2 que está en el material. Este ejemplo que les puse, que les resolví ahorita, ya está en el material, el enunciado, no está resuelto todavía. Está... Vamos a ver. Está aquí en los ejercicios. Aquí está el ejercicio que acabamos de ver. Y el ejemplo 2 es el que ustedes van a trabajar. Yo ahorita no voy a resolver todavía el ejemplo 2. ¿Por qué? Porque quiero explicar un poco sobre el punto de equilibrio. Y ya cuando ya explique el punto de equilibrio, vamos a resolver el ejercicio 2, ya uniendo ambos temas. Uniendo con ese, vamos a unir lo que es el punto de equilibrio con el costeo variable. Porque se pudieran utilizar los mismos datos. Dígame. Lick, perdone, ¿y nos puede subir el que acabamos de resolver ahorita así en PDF? El de ahorita. Ajá, solo para guiarnos. Bueno, está bien, les voy a subir solo ese. Gracias, Lick. Para que lo tengan nada más y ya después les subo todo. Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a salir de aquí. Quiero que abras un material de punto de equilibrio. ¿Pueden ver ahí? Sí, Lita. Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Miren, el punto de equilibrio es ese punto exacto en donde mis ingresos totales van a ser iguales a los costos totales. ¿Qué quiere decir esto?
que en el punto de equilibrio yo no voy a tener beneficio, pero tampoco voy a tener pérdida. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta punto de equilibrio. O sea, se igualan los ingresos totales a los costos totales. Entonces, la relación que existe entre el volumen de ventas y la rentabilidad operativa se explora en la planeación de la relación costo-volumen-utilidad y el análisis del punto de equilibrio operativo. ¿Qué quiere decir esto? En la clase anterior de costeo variable, el análisis de costo, volumen y utilidad, por eso es que vamos a bajar este tema con un poquito con el costeo variable. Usando los mismos ejemplos. Es que el análisis del costo, volumen y utilidad nos dice de que quiere conocer cuál es la relación de los costos, o sea, de acuerdo al volumen, ¿sí? Al volumen de ventas, al volumen de producción. Entonces, de acuerdo a ese volumen, así van a ser los costos. ¿Y cómo va a impactar eso a la utilidad? El alto equilibrio en operativo es un método utilizado para determinar el punto en que las ventas son exactamente iguales a los costos operativos. Es decir, el punto en que las operaciones de la empresa alcanzarán su punto de equilibrio. También muestra la magnitud de las utilidades o las pérdidas operativas de la empresa si las ventas aumentan o disminuyen por debajo de ese punto. El análisis del punto de equilibrio es importante en el proceso de planeación y control, porque la relación de volumen puede ser influida en forma importante por la proporción de las inversiones de la empresa en activos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Este tema, o sea, el punto de equilibrio es importante como un proceso de planeación. ¿Por qué? Porque ayuda a tomar decisiones, tener un indicador, parámetro que nos diga cuál es ese equilibrio que tiene la empresa. O sea, ¿por qué? Porque si yo no vendo, si yo vendo por debajo del equilibrio, voy a tener pérdida. Pero si ya vendo por encima del equilibrio, entonces me permite poder planificar cuánto necesito vender para poder llegar a ese equilibrio o superarlo. Entonces, ese equilibrio es ese punto donde yo ya estoy cubriendo mis costos totales. Se debe anticipar y lograr un volumen de ventas suficiente si desean cubrirse los costos fijos y variables, pues de otro modo la empresa incluye los provenientes de las operaciones. Okay. En palabras más simples se puede decir que el punto de equilibrio es el punto exacto en donde los ingresos de una empresa son iguales a sus costos totales. Se dice que ante esa situación está en equilibrio porque no existen pérdidas ni ganancias. Si una empresa produjera una cantidad superior a su punto de equilibrio, haría el margen de utilidad y por consiguiente existiría ganancia. En caso contrario, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok. Bien, se le escucha, Lee. En caso contrario, si se fabrica menos de las unidades que se necesitan para estar en equilibrio, la empresa incurriría en pérdidas, disminuyendo su utilidad.
¿Estamos bien? Sí. Ok, perfecto. Una empresa debe tener la capacidad de cubrir sus costos variables fijos. Por general, para calcular el punto, necesita determinar los costos variables, los cuales varían de forma directa con la producción. O sea, son los que varían en relación directa a la producción. Bueno. Entre esos se incluyen la mano de obra, materia prima, los materiales necesarios para vender el producto. De igual manera, se incluyen los gastos variables de administración y ventas si existieran. En cambio, los costos fijos operativos incluyen los costos de depreciación, renta, gastos de seguros, gastos de venta, gastos administrativos. Y esos son los costos que la empresa debe realizar independientemente del volumen de producción. ¿Por qué? Porque esos se van a tener sí o sí, aunque yo venda, por ejemplo, unas 10 unidades o no venda nada. Entonces es independientemente del volumen de producción o venta. Se designa punto de equilibrio al vértice donde se juntan las ventas y costos totales. Es decir, que no existen utilidades ni pérdidas. Este dato es de gran importancia para la elaboración de presupuestos y se puede calcular por medio de procedimientos algebraicos o a través de un método gráfico. El cálculo del punto de equilibrio se apoya en la clasificación de costos fijos y variables. Las fórmulas principales para calcular el punto de equilibrio para un tipo de producto, tanto en unidades y en valores monetarios, se presentan a continuación. Estas son las fórmulas básicas que se utilizan para determinar el punto de equilibrio. Entonces tenemos mi punto de equilibrio en valores es igual al total de los costos fijos dividido 1 menos la división del costo variable unitario entre el precio de venta unitario. Entonces ahí se determina cuánto sería el punto de equilibrio en valores. Pero si queremos conocer el punto de equilibrio en unidades, tenemos que dividir el total de costos fijos entre la diferencia del precio de venta unitario con el costo variable unitario. Debido a que en el punto de equilibrio los ingresos son iguales a los costos totales, se puede expresar la ecuación de equilibrio de la siguiente forma. En donde los ingresos van a ser iguales a los costos totales. ¿Damos bien aquí? Sí, licenciado. Okay. Bueno, entonces, aquí en donde el ingreso es igual al precio por las unidades vendidas y los costos totales se desglosan en costos variables por unidad vendida más el total de costos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es una forma algebraica. Aquí tenemos lo que es el precio de venta. X representa las unidades.
tenemos el costo variable unitario, igual X representa las unidades, y vamos a sumar los costos fijos. Entonces, aquí tenemos los ingresos. Y aquí vamos a tener mis costos totales. Entonces, si hay una igualdad entre los ingresos y costos totales, se va a tener ese equilibrio. Y ahí es donde se trata de buscar, tener el precio, el costo variable, los hijos para poder cuánto se tiene que tener para estar en equilibrio. Bueno. Otra forma en cómo se puede expresar el punto de equilibrio es por el método gráfico. Como se puede observar en la gráfica siguiente, el punto exacto en donde se une la línea de las ventas y la de los costos totales es el punto de equilibrio. Esa intersección en unidades, lo que quiere decir unidades, el monto de las ventas será igual a los costos totales. ¿Estamos ahí? ¿Buenas? Sí, licenciada. Ok. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito más sobre esto. Primero que nada, vamos a tener lo que es nuestra línea de ventas. Si no vendemos ninguna unidad, no vamos a generar ventas. Vamos a generar esos ingresos por ventas. Entonces, por eso parte desde cero. Mis costos fijos van a ser una constante. ¿Por qué? ¿Por qué serían una constante los costos fijos? Que son fijos, no tienen variación. Pero ¿en base a qué no tendrían variación? Que aunque se produzca o no se produzca, siempre va a tener el mismo, siempre se va a gastar en eso, licenciada. Exactamente. Por eso, para 1000 unidades tenemos lo mismo. Pues se me olvidó decirles algo. Antes de que... La gráfica del punto de equilibrio la vamos a expresar en valores, en el eje de las Y, y en unidades en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1000 unidades vendidas, mis costos fijos van a ser lo mismo que siendo similar. ¿Por qué? Porque esos van los fijos van a variar de acuerdo a las unidades. ¿Por qué podría variar un costo fijo? Bueno, me suben el costo de la renta,
me suben el costo de los seguros. O sea, van a ser constantes para, ¿sí? Pero no van a variar de acuerdo a las unidades, no van a variar de acuerdo al volumen. Unidades en X, en Y valores monetarios. Entonces, los costos fijos siempre los vamos a tener. Aunque no venda nada, yo tengo que pagar la renta. ¿Sí? Tengo que pagar los seguros, la renta, por decirles algo. Son cosas que yo tengo que pagar independientemente de si venda o no. ¿Sí? Todos esos gastos administrativos de venta yo los tengo que pagar independientemente de si yo genero ventas o no. Entonces, ahí tenemos nuestro costo fijo. De ahí el costo total, que es la suma del costo fijo y el costo variable, la línea del costo total va a empezar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué empieza ahí mi línea de costo total? ¿Jóvenes? Tal vez porque solo habría que sumarle el costo variable, licenciada. Ajá. Porque solo hay que sumar el costo variable, pero el costo fijo siempre lo voy a tener, aunque no venda nada. Entonces, aquí no tengo costo variable en el punto cero, pero sí tengo costo fijo. Entonces, por eso empiezo a tomar en cuenta todo a partir de aquí. ¿Estamos claros ahí? Helen ya les cargó en clase una resolución del ejercicio que se trabajó hoy. Entonces, tenemos aquí eso. Aquí nosotros tenemos, perdón, mis costos variables. ¿Sí? Los costos variables están en esa parte de ahí. Y esos sí van a ir cambiando de acuerdo a las unidades que se tengan. ¿Estamos claros hasta aquí? Chicas, chicos, ¿vamos bien hasta aquí? Silenciado. Ok. Bueno. El punto de equilibrio se determina en valores y en unidades. Y es este punto exacto en donde se unen mi línea de ventas
y mi línea de costos totales. Donde se hace intersección esas dos líneas es donde encontramos ese punto de equilibrio. Si se vende menos de las unidades de equilibrio, se va a tener pérdida. Y si se vende por encima del equilibrio, se va a tener utilidad. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Clickbait, ¿cómo quedaría la gráfica si es pérdida? ¿Cómo así? Perdón. Si fuera pérdida, ¿cómo sería la gráfica? ¿O no cambiaría en nada? No cambiarían nada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted vende 2,000 unidades, están aquí. Pero su equilibrio va a ser igual. En este caso, creo que son 3,000 y algo, no sé cuántas unidades. Pero si usted vende 2,000 unidades, estaría por acá, entonces tendría pérdida. ¿Por qué? Porque no está llegando al equilibrio. Si vende por encima, por ejemplo, 4,000 unidades, aquí ya está teniendo utilidad. ¿Por qué? Porque está en el rango en donde ya tenemos una utilidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí, joven? Sí, Linda, muy bien. Ok. Entonces aquí generamos utilidad. Y aquí vamos a generar una pérdida. Entonces, cualquier unidad que tengamos por debajo del equilibrio nos va a generar pérdida. Y cualquiera que tengamos por encima del equilibrio nos va a generar utilidad. ¿Dudas hasta aquí? Una pregunta, aquí donde está la flechita verde hasta abajo, dice del costo fijo, y ¿qué mencionó que era? También es pérdida también. ¿Cómo así, perdón? Hasta abajo donde está el costo fijo hay una flecha verde que Ujú. apunta para su izquierda, no sé si es para derecha. Para mi derecha. Ajá. Esa ahí es, si están ahí, digamos, las ventas, se podría decir que es pérdida, ¿no? No, no, no. 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 Mire, ¿dónde está la línea? A partir de aquí arriba, ¿qué tenemos? Utilidad. Utilidad. Ujú. ¿Sí? En cambio, por debajo tenemos pérdida. O sea, con una unidad que tengamos encima del equilibrio, ya tenemos una pequeña utilidad. Mientras más unidades tengamos, más utilidad vamos a ir generando. Pero si estamos por debajo, vamos a tener pérdida. ¿Sí? Sí, entendido. El punto de equilibrio se trabaja, eso es un punto de equilibrio operativo, ¿verdad? El punto de equilibrio se trabaja para un año. ¿Sí? No se trabaja, por ejemplo, se puede trabajar por un periodo específico, pero no puedo venir y decir, este es el punto de equilibrio para 5 años. No. Sino que solo voy a trabajar, si tengo 5 años de análisis, solo voy a trabajar para el primer año, nada más. Aquí no se le da 5 años porque no nos interesa, pero solo se trabaja para ese primer año. Y esta sería
lo que es una explicación general del punto de equilibrio. No hay dudas aquí hasta donde vamos de la teoría. Ahorita nosotros tendríamos que representar las ventas en esa gráfica, así como usted hizo con las flechitas y todo cuando nos está explicando, o solamente el punto de equilibrio como tal. No, tienen que representar todo, la línea de ventas, la línea de costos totales y la línea de costo fijo. ¿Sí? Sí, eso sí, pero me refería a si va a tener que, digamos, usted ahí puso la línea de ventas, costo y todo, pero digamos que así como cuando la compañera preguntó que si nos diera pérdida o que si nos diera ganancia, digamos que ya nuestras ventas se fueran a mayor de 4,000 o menor de los No, porque 3,000. usted tiene su punto de equilibrio de referencia. O sea, ese no va a cambiar. Va a tener la misma gráfica, pero solo va a ver en su gráfica de referencia en dónde están las unidades que usted tiene, que usted logró obtener. No sé si me explico. Entonces ahí solo va a ver, yo vendí 5,000, ¿en dónde me quedó con respecto al equilibrio? O sea, solo me sirve como una planificación, no sé si me explico. Ah, ya, sí, es que eso era lo que me refería, así como esa línea que usted hizo ahorita, que si nosotros íbamos a tener que representarlo ahí, aparte ya los datos de mi Porque el ejercicio. punto de equilibrio ustedes ya lo tienen. Muy bien. Por eso es que el punto de equilibrio solo es de planeación. O sea, ustedes hacen una planeación de cuál debería ser el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ya después se hacen escenarios. Por ejemplo, si quieren obtener una utilidad de tanto, ¿cuánto tendría que ser el punto de equilibrio? ¿Sí? Para obtener una utilidad. Pero ahí ya se le está poniendo una condicionante de que quieren obtener una utilidad. Entonces, ¿qué pasaría? Tendría que añadirle aquí la utilidad. Entonces, ahí ya les va a tener un punto de equilibrio con utilidad incluida. O sea, que les va a generar la utilidad que ustedes deseen. Entonces, ahí ya se juega con distintos escenarios. Pero el punto de equilibrio, o sea, que me permite cubrir los costos, se trabaja así. Y ya después, solo es para lo que yo quiero, solo lo hago ahí. Ya cuando yo ya tengo mis ventas, yo ya no me voy a poner a trabajar un punto de equilibrio histórico. O sea, el punto de equilibrio tendría que ser algo presupuestado. Por eso es una herramienta de planeación. Yo quiero saber de forma anticipada cuál tendría que ser mi punto de equilibrio si yo quiero cubrir mis costos. Entonces, yo ya tengo una idea de cuánto tengo que vender para poder cubrir estos costos totales. ¿Estamos? Gracias. No sé si ahí quedó clara su duda. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más que tenga dudas? Yolick, perdone, la línea de costo total, ¿esa siempre va a partir del inicio del costo fijo? Sí, siempre. Okay. Siempre. ¿Por qué? Porque usted, aunque no tenga ninguna venta, siempre va a tener el costo fijo. Acuérdense que aquí ya se está cargando, se está sumando costo variable. Costo variable, costo variable, costo variable. Pero se le está sumando a costo fijo. Aquí parte de aquí porque independientemente, si no tenemos ventas, mi costo total va a ser igual a lo que tengo de costo fijo. ¿Sí? Por eso es que siempre va a partir de aquí. ¿Estamos Gracias, claros? ya, Pablo. Bueno, ¿no hay otra duda?
con lo que ustedes ya tienen aquí con este material, pueden tratar de resolver el punto de equilibrio del ejemplo, solo los del ejemplo 1 que vamos a trabajar. Pero si no, igual lo vamos a trabajar en la próxima clase. Ahí ya es ustedes por si quieren practicar. Aquí lo vamos a dejar con la teoría y ya vemos la práctica en la próxima clase. Entonces, que tengan muy buena noche, jóvenes. Y lean los ejercicios de su libro, capítulo que era 10, creo yo, ¿no? Sí, licenciada, el capítulo 10. Lista, perdone, solo le quería consultar si iban a subir la resolución del laboratorio 6. Sí, mañana se les sube, como todavía tienen hoy hasta las 2. Ajá, ustedes para subirlo ya mañana ya se les va a subir. Ok, gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciadas. Feliz noche, jóvenes. Licenciada. Noche. Feliz noche, Helen. Feliz noche, Lick. Que descanse. Gracias igualmente.